Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez, esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio por FM, más de 30 estaciones en todo México y los Estados Unidos. Además de desearle muy buenas tardes, pues recordarle que este programa tiene por objeto compartirle toda la data, todos los hacks, para que usted pueda vivir de las rentas, siempre en compañía de mis socios, coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, a quienes saludo con mucho gusto. Pues tratamos de debatir, de desglosar todos los temas tendientes al mundo inmobiliario. Por ejemplo, el día de hoy le platicamos sobre dónde es más caro comprar vivienda en México, en qué lugares es más caro, en qué lugares, por supuesto, es más barato. Y de esto vamos a hablar hoy, pero hablando de oportunidades. Pues déjeme decirle que en mi empresa viverent.com tenemos oportunidades muy frecuentemente que se terminan cada vez que las lanzamos, pero viene un lanzamiento el próximo mes de abril, a principios de abril, 2 o 3 de abril, tenemos un próximo lanzamiento en el que usted podrá invertir desde 500 mil pesos y además podrá obtener altas rentabilidades superiores al 12% anual. Por un lado, solamente hablo de, por supuesto, rentas, y por el otro lado puede usted obtener toda la plusvalía en nuestros proyectos hechos para pues diseñados para tener estas altas rentabilidades, estas rentabilidades compuestas superiores al 25% anual. Si usted quiere saber más de esto, no tiene nada que hacer más que hacer una cita, es completamente gratis. Vaya a la página web www.viverent.com/cita, o ahí en la página puede solicitar esta cita con mis compañeras asesoras patrimoniales, quien van a hacer un análisis sobre sus activos, le pueden hacer una auditoría de activos, pero sobre todo le pueden compartir información sobre este producto que estamos lanzando en Mérida, la Ciudad Blanca, esta ciudad que ha tenido muchos argumentos, muy buena plusvalía, la ciudad más segura de México, y es ahí donde tenemos nuestro nuevo proyecto en Viverrent, y usted puede ser parte de esto. Hay pocos tickets, así que lo invito a que pregunte y conozca más en www.viverrent.com. Y bueno, queridos Pablo, Teos, Eduardo Aguilera, hoy traemos este tema sobre dónde es más caro comprar vivienda en México. Y es que hay que mencionar que en febrero pasado el valor habitacional creció 8% de forma anual y se ubicó en un promedio nacional de 30,390 pesos metro cuadrado. Pero déjeme decirle que datos de Sociedad Hipotecaria Federal, por ejemplo, al cierre de 2024, hablan de una plusvalía global generalizada en toda la República del 9.4%, una cifra récord, por supuesto, y que demuestra cómo la vivienda crece al doble de la inflación, porque la inflación creció, también datos de la Secretaría de Economía, 4.2% anual durante 2024. Eso quiere decir que las viviendas, los inmuebles crecieron al doble de la inflación, pero recuerde usted que este 9.4% del que le hablo, pues es un porcentaje que sin duda está prorrateado, digamos, entre todas las 32 entidades de nuestro México. Hay entidades que tienen un 17, un 18% de plusvalía. ¿Cuáles son? Bueno, por supuesto, la Riviera Maya, Cancún, Tulum, Los Cabos tienen plusvalías superiores al 17%. Arriba de 2 dígitos, muchas ciudades como Guadalajara, Monterrey, y las ciudades que menos crecen, bueno, pues ahí tiene usted la propia Ciudad de México con un promedio del 6.4%. Pero bueno, vamos a ver cómo es que pues estos datos precisamente del indicador Banorte de precios de vivienda, pues elaborado por esta institución financiera y el cual ofrece información de precios habitacionales en 15 entidades. Y bueno, pues según este informe, pues le decía que la vivienda en México se incrementó el 8% anual para avanzar, este 2025 para avanzar al valor promedio de 30,390 pesos. ¿Cuáles son estas 15 entidades analizadas? Bueno, superan el precio promedio nacional, las 15 entidades. Y fíjese usted en cuánto está el metro cuadrado. El metro cuadrado más caro promedio es el de la Ciudad de México. 56,411 pesos. Corrijo, Ciudad de México, 56,411 pesos.
Nuevo León, el que le sigue, con 51,286 pesos. Jalisco ya da un brinco interesante, baja casi 10,000 pesos, con 46,000 pesos con 46,024 pesos. Y el Estado de México baja a 37,900 pesos por metro cuadrado. Bueno, Baja California, 37,843. Es por eso que las personas pues se van a comprar al Estado de México, a Baja California, Jalisco. Ciudad de México sigue carísima y fíjese, le daba yo el dato de la plusvalía. La plusvalía pues fue muy acotada el pasado 2024 en la Ciudad de México. Pero en general, la radiografía o el análisis que nos dan estos datos pues es simplemente que la vivienda sigue subiendo y va a seguir subiendo con todo y Trump, va a seguir subiendo con todo y aranceles, va a seguir subiendo, por supuesto, pues con todo y estos elementos negativos que podríamos comentar respecto a la economía, que el arancel pues no afecta directamente a la vivienda, pero al final afecta a la inflación. Pero como siempre digo, queridos Pablo, Eduardo, pues la ley que más hace de las suyas en este incremento de precios es la ley de la oferta y la demanda. Y recuerde que tenemos un déficit de 9 millones de viviendas, más el bono demográfico que tenemos de las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral y que en consecuencia necesitan vivienda, pues es de otros tantos, de otros pocos millones, lo cual quiere decir que, pues, ante mayor demanda y poco inventario, seguirá el incremento. Eduardo Aguilera. ¿Cómo estás, querido socio, querido Pablo, Luis? Pues claro, la oferta y la demanda, uno de los factores más importantes, pero hay algo que nos pega a los desarrolladores, que es el costo de la construcción. Y el costo de la construcción podría parecer que debería ser el mismo en todo el país y no es así. Hay zonas donde por su complejidad es más caro el tema de los insumos y hay zonas que también el nivel de vida hace que la mano de obra pues se vuelva mucho más cara. Y ese es el caso, pues por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? En Nuevo León es mucho más caro construir el metro cuadrado que en otras partes del país. También Ciudad de México, por supuesto, ¿no? Y ahí a veces hay una contradicción porque Ciudad de México es uno de los lugares más caros para construir por el suelo, por las especificaciones técnicas antisísmicas, por todo el tiempo y los permisos que te lleva. Y aún así, a pesar de que es muy caro, es una de las ciudades que menos plusvalía ha tenido, ¿no? Ya es un mercado estabilizado y si bien no es algo donde haya depreciación, siempre seguirá subiendo. No vamos a ver los niveles de apreciación que podemos ver en otros lados como Baja California o como Quintana Roo, ¿no? Incluso Yucatán. Entonces, siempre el tema con el precio, a veces la gente dice, es que estos desarrolladores, ¿cómo van subiéndole al precio a la vivienda? Pero en realidad lo que pasa es que cada vez es más caro construir vivienda y bueno, ya les decía, el tema de la mano de obra en estas ciudades más caras, pero ahora imagínense lo que implica llevar insumos a lugares lejanos, ¿no? Como Cancún, Quintana Roo, Los Cabos, cuando la mayor parte de la producción está en el centro, pues llevar allá es tan solo el tema de los fletes, el tema de trasladar y además todo el riesgo que existe actualmente en las carreteras ha hecho que también los seguros se vuelvan muy caros. Entonces, pues siempre hay retos en la construcción, pero lo importante es que a pesar de que sea cara actualmente la vivienda, siempre es importante ponerte del lado de los que son dueños, ¿no? De volverte inversionista y pues eso es lo que estamos tratando de hacer en Vive Rent, ¿no? Tratando de hacer cada vez más accesible estas inversiones inmobiliarias, tratando de hacer esquemas innovadores en donde tú puedas hacerte el propietario de un bien inmueble que tenga plusvalía, ¿no? Porque hoy vale mucho, pero
pero el próximo año va a valer más, ¿no? Entonces, pues el mejor momento, como siempre decimos, era a lo mejor hace un año o hace 10, pero hoy es el segundo mejor momento y si te esperas más, pues cada vez va a estar más complicado. No sé qué opinas. Totalmente, totalmente de acuerdo, querido Eduardo Aguilera. Nada más acotar para que nos dé su opinión, Pablo, pero acotar esto que está diciendo es muy importante. Fíjate, datos de asociaciones de desarrolladores, de la propia Canadevi, de la Asociación Mexicana de Desarrollos Inmobiliarios, de la ADI, bueno, pues revelan que justo los desarrolladores cada vez ajustan más el precio. ¿Pero a qué me refiero? Sí, cada vez la vivienda es más cara, pero porque es más caro todo lo que nos acabas de describir, Eduardo, los insumos, la mano de obra, el traslado de la mano de obra, pero el desarrollador cada vez acota más la utilidad. Ejemplo, si en los 90 había utilidades del 20-30% y las utilidades son de un dígito. Hay desarrolladores que reportan de utilidades de un dígito, o sea, menos del 10%. Esto quiere decir que están acotando el precio, tienen que bajar el precio, pero aún así el precio final de la inflación, vamos, todo lo que suben los insumos, la mano de obra, pues al final impacta en el usuario final, ¿no? Que es el que compra. Pero bueno, pues por eso es que muchos desarrolladores prefieren ya no desarrollar, ya no están haciendo vivienda, por ejemplo, en Ciudad de México, que sigue caro, por eso hay tanta ausencia de vivienda, dicen, mejor no desarrollo porque pues voy a quedar mal, quedo como el malo. Es un poco como el empresario, ¿no, Pablo, Eduardo? Que dicen, el empresario solo gana, solo y paga muy poco al trabajador. Lo mismo con el desarrollador es malo, se lleva toda la utilidad, pero no ven todos los viacrucis que hay para llevar a cabo un desarrollo, permisos, cómo, pues hay que decirlo con todas sus letras, cómo molestan las autoridades de todos los niveles de gobierno, todos quieren su parte, todos quieren, en fin, toda la burocracia, toda la tramitología que se vuelve literal, que digo, nosotros lo hemos planteado en Viverrent muchas veces, ya querer dejar de construir, de desarrollar, pues por esta tramitología absurda que hace que al final impacte en el precio del cliente final y que los desarrolladores ganen menos, Pablo. Sí, hola socios. Muy interesante este tema sobre el costo de la vivienda y las diferencias regionales, pero también a la luz de estos datos nos damos cuenta que realmente no hay tantas diferencias. De hecho, en estos datos que estaban mencionando ustedes, pues nos damos cuenta que no hay tantas diferencias entre ciudades que se supone que son muy caras como la Ciudad de México y Baja California. Aquí tenemos datos de la Ciudad de México, 56,000 pesos por metro cuadrado en promedio en este estudio, y Baja California 37,000. De los estados que tenemos son, bueno, el más bajo quizá pues dice Yucatán 27,000, Puebla 24, pero realmente depende mucho de las fuentes de los datos, si es vivienda nueva o es usada, y el tema de los metros cuadrados yo no me fiaría mucho, porque ya sabemos que es muy difícil tener metros cuadrados de construcción que sean reales, no aparecen muchas veces ni en las escrituras, ni en los datos de cierre, etcétera. Entonces, eso es un poco especulativo también. Eso en cuanto a esos datos. Entonces, como sabemos, el costo de la vivienda pues depende de dos insumos principales. Uno es el suelo y otro es la propia construcción, ¿no? Los materiales. Esa parte de los materiales de la construcción, en principio da un poco igual donde la construyas, te va a costar lo mismo. Hay diferencias regionales, como dice Eduardo, sobre todo por las distancias que hay en México, por las distancias para conseguir materiales y sobre todo en acabados, que son más raros o más escasos en ciertas zonas y es más difícil llevarlos o son distribuidores más caros. Pero por otro también por las productividades, el rendimiento del tiempo y de la mano de obra no es el mismo a 40 grados con muchísima humedad que con otras temperaturas, ¿no? Entonces esos son los factores, pero hay unas tablas, de hecho, de la Cámara de Comercio, de la Cámara de la Construcción en México, que tienen esas variaciones, y yo cuando las estudié hace ya tiempo me di cuenta que no había más de un 5, creo que como mucho a lo mejor un 8% de variación en los costos de construcción entre regiones. Entonces ese no es el principal problema. El principal problema, bueno, hay una serie de problemas en el costo de la construcción, de la vivienda, perdón, y uno es el suelo, obviamente, pero el que intermedia entre la construcción y el suelo, pues es la densidad. Entonces, una manera de abaratar el suelo es otorgar mayor densidad. Otro problema que también encarece mucho la vivienda es que los predios, el tamaño de los predios en muchas ciudades y en las zonas donde queremos construir, en las zonas más consolidadas, más antiguas, son pequeños, son predios con poco frente y mucho fondo, o son de menos de 1.000 metros, y entonces, aunque el plan de desarrollo te diga que tienes un CUS, el coeficiente de urbanización del suelo,
de 4, 5, incluso de 6, que es muy alto. O sea, puedes hacer 6 veces tu superficie. Si tienes 1000 metros, por ejemplo, pues podrías hacer 6000 de construcción, pero te dice que el tamaño mínimo de predio es 1500, por decir algo. Bueno, realmente no es así, suele ser más pequeño, pero la mayoría de los predios son de menos de 1000 metros. Entonces no puedes construir la densidad que en teoría se podría hacer porque no tienes el tamaño de predio suficiente. Para tenerlo tendrías que fusionar predios y eso también es un proceso muy lento, muy complicado legalmente, herencias y caro. Entonces, por eso el desarrollador evita esos predios pequeños. Ese es otro de los problemas. Y por último, este que mencionaban Luis y Eduardo, de los trámites administrativos, de la corrupción y de la cantidad pues básicamente sí es una especie de derecho de piso que tienen montado tanto los ayuntamientos como los estados o la federación, distintos organismos, donde pues ven un desarrollo. Aquí también entra esta cuestión de que el desarrollador es el billonario avaro y malo, ¿no? Y como ven que se venden departamentos de 5 millones de pesos, dicen, no, pues va a ganar mucho, porque son muy caros los departamentos. Cuando realmente, como decían ustedes, pues prácticamente todo es costo. Entonces ahí entra hasta el IMSS, ¿no? Por ejemplo, que viene a buscarte ya más hacia el final de la obra y tiene unas calculadoras donde dice, tú tienes 8000 metros cuadrados, tienes que pagar tanto de IMSS. Y ellos que sabrán de construcción, ¿no? O sea, es como una manera de simplemente extraer, como hace la mafia, ¿no? Con respecto al negocio, y se llegan tantas De extorsionar socioliteral. Sí. Entonces utilizan la parte extrema de la ley para extorsionar, efectivamente, pero luego, por ejemplo, el agua. O sea, hay cosas que están bien pensadas, ¿no? Si vas a hacer un edificio, pues tienes que tener suficiente drenaje y agua, pero muchas veces dicen, no, aquí el aporte va a ser de tantas personas. Además, tienen ratios de otra época, ¿no? De cuántos baños y cuántas personas. Y te hacen construir una obra hidráulica que es totalmente desproporcionada al desarrollo, ¿no? Para un desarrollo a lo mejor de 8 departamentos o 10, sobre todo estos pequeños. El costo de poner todo lo que te pide la compañía de agua es insostenible, o sea, no, se come toda la utilidad. Pero si les vas sumando el de la luz, igual, que si los transformadores, que si toda esta obra que tienes tú que subvencionar a otros, movilidad con las banquetas, protección civil, el tema de medio ambiente con los contenedores, o sea, si vas sumando, uno te dice, no, pues es que solo son 400.000 de esto, de lo otro, de la extensión de la licencia, del que te pone la multa porque estás utilizando cajones de estacionamiento para grúas, de que tienes una valla publicitaria, también eso es otra multa, otro. Entonces, al final lo que ha pasado es que yo lo llamaría algo así como una transferencia de la utilidad. La utilidad que tenía antes el desarrollador, que era atractiva, y por eso se desarrollaba, pues ahora básicamente estas instancias de gobierno pues se la jalan para ellos y básicamente, como dicen en España, tú trabajas para tu segundo socio, pues es el Estado. ¿Y cómo se podría solucionar? Vamos a dejar de quejarnos, Luis, Eduardo. ¿Qué podríamos hacer? Pues aquí me retomo una idea del empresario español José Elías, que nos gusta mucho y lo vimos el año pasado en un evento en el que estuvimos nosotros también, que él dice, por ejemplo, para los sueldos de los trabajadores. Dice, en España, por ejemplo, un salario mínimo son como 1.500 euros al mes. Digo, mínimo así como de supervivencia. Me dice él, a mí me encantaría pagarle más a los empleados. De hecho, les pago más. Lo que debería de tener el empleado es decir, oye, yo a ti te estoy pagando 3.000 euros. Lo que pasa es que los otros 1.500 se van entre los impuestos que pagas tú y los que pago yo. Yo lo que quiero es que a ti en nómina te aparezcan 3.000 euros y luego tú, empleado, elector, te des cuenta que el Estado se lleva la mitad de eso. Por lo mismo debería pasar con la vivienda. Sí, tú estás pagando 4 millones por un departamento, pero 2 se los lleva el Estado. Hay que Pues, hacerlo un poco como el TUA, ¿no, socio? En las aerolíneas. eso es, exacto. Como en los boletos que sepas que todo esto no va para el desarrollador, ni para los ladrillos, ni para el suelo. Va para el socio incómodo. Bueno, pues podemos llevar esto un poco ampi, ¿no, Luis? A ver qué nos dicen. Me gusta ese desglose Gran propuesta. de precio, digo, por lo menos para el que el consumidor esté consciente y bueno, pasa en todos lados, o sea, el tema, por ejemplo, de los autos y los impuestos que tienen, en fin, que es parte, pero bueno, es parte también de ser buenos ciudadanos y de aportar a la construcción de un gran país.
y bueno, en eso estamos, ¿no? Afortunadamente, nuestra economía sigue creciendo, nuestra economía está sólida y pues mucho de la economía de un país se basa en el tema de bienes raíces, ¿no? No en balde, muchos de los gobiernos desarrollados apoyan todo el tema de las inversiones y de los desarrolladores inmobiliarios para que eso se multiplique y crezca. Entonces yo creo que por ahí deberían venir las propuestas de hacer pues estímulos para que haya más vivienda, para que haya más desarrollo, para que haya más infraestructura y para que el país siga creciendo y cubriendo todas las necesidades que tiene, porque la verdad es que estamos en una época muy, muy interesante, también una época con bono demográfico. Tenemos que aprovechar este impulso y consolidarnos como país. Entonces creo que ahí el compromiso de todos de seguir avanzando es muy importante, y creo que mientras más personas se vuelvan propietarios, pues estamos contribuyendo no solo al desarrollo del país, sino también al desarrollo de las familias en particular. Y ya soné como político, pero no era. No nos vayas a cobrar más, querido socio, mejor cámbiale de tono. Oye, pero gran propuesta, la verdad es que, fíjense, siempre en estos programas surgen temas muy interesantes, los desglosamos, como lo decía yo al principio del programa, pero es una propuesta que me voy a encargar de llevar a las asociaciones inmobiliarias, a la Canadevi, a la ADI, a la AMPI, porque pues creo que esto que menciona José Elías es extraordinario, ¿no? Y fíjate, en México sí vienen los recibos de nómina, viene la retención, pero al final el trabajador no lo ve. El trabajador dice, pues simplemente mi patrón me paga 10,000 pesos y es lo que me paga. Pero no se dan cuenta que el Estado cobra otra muy buena parte, seguridad social, etcétera. Pero sí que deberíamos desglosarlo, por lo menos nosotros tendríamos que empezar a imponer esta iniciativa, Pablo Eduardo, en nuestras presentaciones, desglosar y decir qué porcentajes de construcción, qué porcentajes de gobierno. O sea, para que el usuario final sepa de qué va, porque pues se paga, ya lo decías, Pablo, en todos los momentos de la obra, desde los permisos, los diferentes niveles de gobierno, no se diga si tiene que ver con un tema forestal, en fin, manifestación de impactos ambientales a nivel federal, luego viene el estatal, el municipal, y luego todavía durante la obra hay otros que vienen a cobrar protección civil, pero el propio IMSS, ¿no? Ya que terminaste la obra, tan fácil que lo hacen que se van a Google Maps, y así lo están haciendo ya en las casas habitaciones, se van a Google Maps, a sus propios satélites, detectan que hay 50 metros cuadrados más en su casa y simplemente van y le cobran el IMSS, pero también el catastro, pero también es que es un círculo, pues no sé si decir virtuoso o vicioso, ya que lo defina la audiencia, pero bueno, pues que al final, insisto, y concluimos este tema muy interesante aquí en el programa, es que el desarrollador cada vez ha ganado y está ganando menos. Por eso es que solo construye vivienda de 4 millones, de 5 millones, porque si gana muy poco, imagínese usted en la vivienda de 1 millón, para ganar el 5%, pues no es negocio, ni las oficinas. En fin, que es lo que menos, por cierto, las oficinas. En fin, hablando de buenas inversiones y de desarrollos con buena rentabilidad, usted puede entrar ahora a www.viverrent.com, donde tenemos pues un nuevo desarrollo precisamente que estamos lanzando el próximo mes en la Ciudad Blanca, en Mérida, la ciudad más segura de México, con muy buena plusvalía. Además, muy cerca del Paseo Montejo, a 50 metros del Paseo Montejo, en la zona turística, la zona más famosa de Mérida. Ahí está nuestro nuevo desarrollo, Montejo Boutique, así se denomina, y usted puede ser parte de esto con rentabilidades superiores al 12%, del 12 al 15% es posible. Bueno, se lo explicamos cómo esto puede llegar a ser una realidad si usted hace una cita, y además pues hay muy pocos tickets porque es un desarrollo boutique, su nombre lo dice, muy pequeño. ¿Cómo encontrarlo? Bueno, simplemente escriba en la página, ahí está el link, pida una cita, www.viverrent.com. Yo le agradezco el favor de su atención. Gracias, Pablo Mateos, gracias, Eduardo Aguilera. Nos encuentra en todas las redes sociales como Viverrent, pero bueno, viverrent.com. Yo soy Luis Ramírez, muchas gracias.
En un momento regresamos a Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Continuamos en Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez, esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia El Heraldo Radio, más de 30 estaciones por FM en todo México y los Estados Unidos. Además, usted puede escuchar esta información en el podcast y en nuestro canal de YouTube. En todos lados nos encuentra como Vive Rent. Además, pues puede usted escuchar todos los capítulos de manera retrospectiva en los que analizamos toda la data, todos los hacks, toda la información con el objetivo que usted viva de las rentas. Me acompañan mis queridos socios, coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y pues quienes siempre buscamos debatir temas, a quienes saludo con mucho gusto. Y justo, socios, traemos un tema hoy en nuestro programa que es pues el polémico rascacielos en México. Hay rascazuelos, Luis. Es lo que estoy viendo por rascazuelos, que es otro término, pero ese es otro, y luego es rascacielos, ¿no? Pero a ver, interesantísimo, porque todos hemos escuchado hablar de los rascacielos, que se supone que rascan el cielo, pero este es uno que rasca el suelo. Eduardo Aguilera, cuéntanos, gusto saludarlos. No, el Pablo. Que de pronto ¿Quién es el experto en rascar suelos, cabrón? no tiene que hacer el fin de semana y se puso a investigar a un búnker bajo la tierra. Ya hemos explorado ciudades en el mar. Ahora quiso un rascacielos, pero que baja 300 metros bajo la superficie. Es una idea polémica de una firma de arquitectos famosona, y además donde la planteaban era en el centro de México, ¿no? En la Ciudad de México. A mí me parece una idea un poco descabellada, pero bueno, siempre hay que estar abiertos a las nuevas propuestas, e interesante ver cómo van resolviendo, ¿no? Todo el tema de ventilación, el tema de cimentación. No sé si por el enfoque piramidal invertido se vuelve más sencillo, más complejo. Lo que implicaría escarbar, ¿no? 300 metros. Ya hemos visto, por ejemplo, en Santa Fe. Recuerdo el caso de un desarrollador donde todo el presupuesto que tenía para el edificio se le fue en el estacionamiento, que era subterráneo. Eran como 6 pisos subterráneos, y el tipo de, no solo la cimentación, sino del refuerzo de las paredes, pues se vuelve algo bastante inviable y carísimo, ¿no? No sé qué pienses, Pablo, Pues y las reflexiones que te trajo este rascazuelos que rascazuelos que cada vez más hacia el que pues hay polémica respecto a que pues México es una zona sísmica y tal, pero a ver, no es algo nuevo. Conocemos Japón y sabemos que Japón se camina por debajo de la tierra. Conocemos Dubái igual, que por el calor, pues todo está por debajo. Y bueno, qué decir de por ejemplo, los metros de Moscú. Y hay quien dice que es más barato, sin dañar, sin excavar cerca del suelo. O sea, tendríamos que hacer una especie de, como los túneles de Elon Musk, que es lo que hacen con el metro. O sea, dejas intacto el suelo cercano a la superficie y bajas 200, 300 metros. Yo no sé si este es el planteamiento, pero bueno, pues más cerca del infierno, decían por ahí algunos justamente respecto de este rascacielos. Sí, este proyecto que efectivamente se planteó en la Ciudad de México, pero no se llevó a cabo porque es muy caro realmente construir, y menos, el último sitio donde lo haría sería la Ciudad de México, con todo el problema exacto sísmico, el fondo de la laguna, todos los problemas que tiene de subsidencia la Ciudad de México y de acuíferos. Entonces, pero bueno, me gustó la idea el término rascazuelos, que juega con ese juego de palabras,
pero sí trae este debate de cuánto cuesta construir hacia abajo, y un poco es un término, perdón, no en rascasuelos o en tamaños de rascacielos hacia abajo, sino en otro tipo de proyectos más pequeños. Yo lo he visto en ciudades donde está muy restringida la altura. Y por eso también me gustó el tema, porque se acuerdan que muchas veces en este programa hablamos del CUS, del coeficiente de urbanización del suelo, que es el que me da la densidad, y entre el CUS y el COS, que es el coeficiente de ocupación del suelo, me dan los números, el nivel, el número de plantas que puedo construir, ¿no? Y en el vocabulario popular se dice, no, pues aquí te dejan hacer un edificio de 5 plantas o de 10, ¿no? Y eso es un poco al final lo que te da la densidad constructiva. Pero cuando tienes esos límites, y en algunos lugares, además del número de plantas o del CUS y el COS, hay un límite en metros, ¿no? Aquí no se puede construir más de 10 metros. Luego tenemos otro límite, que es el ángulo de luz que le llega a la calle, y eso depende del ancho de la calle o la avenida. En Guadalajara, por ejemplo, en muchas calles es el famoso ángulo de 56 grados. Te pones en la banqueta contraria a tu predio, trazas desde el borde de la banqueta un ángulo de 56 grados, y básicamente tienes que tener un retranqueo en tu fachada. ¿Qué quiere decir esto? Que la fachada se tiene que ir hacia atrás. Si recuerden, algunos de los edificios en Nueva York de principios del siglo XX así están, como si fuera una pirámide. También se le llama un zigurato, que es cuando está escalonado hacia adentro. Bueno, esa es otra restricción. Cuando tienes restricción de altura, de retranqueo de fachadas, de CUS, etcétera, pues la única manera de crecer es hacia abajo. Y esto lo vi yo muchos años en Londres. Por ejemplo, la zona más cara de Londres es Chelsea. Están estas casas victorianas que están protegidas, que son casas del siglo XIX, todas son de 2 o 3 plantas. Entonces, el que quiere comprar una casa ahí, que hay mucha inversión también de extranjeros, rusos, árabes, etcétera, compra una casa a lo mejor, yo qué sé, por 5 millones de libras esterlinas, no la puede tocar, pero el tipo quiere hacerse una mansión ahí para meter sus 10 Ferraris y tal. Entonces, ¿qué hacen? Excavan debajo de todo el predio, y a veces hay verdaderos rascasuelos. Hacia arriba hay solo 3 niveles, pero hacia abajo hay 8. Y hay muchas quejas de los vecinos, porque imagínate el volumen de tierra que tienen que sacar. Y básicamente es una excavación como de minería o de túneles. Lo de menos es la casa. La casa es como si fuera la cereza del pastel que ponen ahí para mantener la vista desde la calle. Pero en el fondo hay toda una ciudad subterránea, y en distinta medida lo vamos viendo en el centro de algunas ciudades en México, donde muchos edificios de vivienda o de oficina pues tienen 10 plantas hacia abajo, ¿no? O los centros comerciales. Y lo que me encanta, Luis Eduardo, es que está libre de CUS. Todo lo que esté por abajo, de hecho, son 180 centímetros desde el nivel de suelo. Todo lo que esté por debajo de 180 centímetros desde el nivel de suelo no cuenta para el CUS. Entonces, bueno, pues es otra dimensión subterránea que habrá que ir explotando a medida que la tierra y las alturas son más escasas. Pues es lo que se plantean, incluso ciudades subterráneas. Y te digo, ya hay muchos países que viven de manera subterránea, pero qué interesante. Oye, lo más profundo que he visto un estacionamiento son 10 niveles de estacionamiento hacia abajo en la Ciudad de México, por cierto. Entonces no me parece tan descabellado, O sea, y fíjate, el precio del proyecto, de acuerdo a esta firma de arquitectos, 10,000 millones. O sea, para lo que significa, tampoco me parece caro, aunque sí es como los proyectos del gobierno que empiezan en 10,000 y terminan costando 30,000, pues bueno, o como todos, ¿no? Pero interesante. Creo que nosotros en la experiencia de Viverrent como desarrollador, pues muchas veces hemos pateado este argumento o esta posibilidad de hacer subterráneos, de hacer estacionamientos subterráneos, por el costo tan alto que esto implica, ¿no? Hemos decidido sacrificar muchas veces pues metros cuadrados vendibles, departamentos, unidades vendibles o rentables, que excavar, ¿no? Entonces, pues interesante que se plantee esto, y como bien decías, Pablo, pues en la Ciudad de México peor, ¿no? Supongo que tendrá mucho mayor necesidad de resistencia sísmica, en fin. Oigan, y hablando de oportunidades de inversión, donde no hay subterráneos, y tenemos un proyecto muy bonito que está sobre la tierra, por cierto, es Montejo Boutique en la Ciudad Blanca, en Mérida, que está increíble, y que es un proyecto que estamos lanzando el próximo mes de abril, y en el que pues solo hay pocos tickets, porque es un proyecto, pues ya lo dice el nombre, boutique, en el que pueden ganar 12, 13% o hasta 14% de rentabilidad anual. Le contamos cómo usted puede llegar a esos números.
números, esto es producto solamente de las rentas más plusvalía, lo cual nos da una rentabilidad compuesta de más del 30%, 29%. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, se lo explicamos en una cita. Es importante que usted pueda agendar una cita para que esté en lista de espera para este lanzamiento, porque pues obviamente hay pocos tickets y regularmente siempre que lanzamos algo con estas características, bueno, casi todos nuestros proyectos tienen esas características, pues se termina muy rápido. Entonces hay que entrar ahora, pedir información, ponerse en la lista. Simplemente entre a www.viverrent.com. Ahí va a aparecer en la página la inscripción. Vamos, usted puede hacer una agenda. Va a aparecer una agenda más bien y usted puede hacer una cita. Y bueno, pues un proyecto extraordinario, Eduardo Aguilera. No, además es un proyecto boutique, como ya lo decías, en una ubicación privilegiada, pero con un concepto único, ¿no? Un tema en donde puedas básicamente ir a relajarte y a rejuvenecer. Rejuvenecer a partir de temas de nutrición. Uy, ya me urge llegar. No, pero tú todavía no lo necesitas. Te faltan 10 años para poder necesitarlo. Tú eres muy joven aún. Bueno. Dejando Gracias, socio, gracias. Pero para Pablo y para mí nos viene muy bien. Y imagínense, además, estamos diseñando un spa en donde va a tener una sala de sauna común, pero imagínate un sauna donde al mismo tiempo puedas irte a dar baños de hielo y hacer como ese choque de temperatura que es muy saludable, estos movimientos extremos que te permitan generar un tema hormonal que está muy estudiado, ¿no? Actualmente se llama biohacking, este enfoque de rejuvenecimiento, y queremos darle eso, un concepto único de wellness que es una tendencia mundial, es la tendencia de más auge actualmente y será un espacio único que está en una ubicación privilegiada, pero un lugar donde vas a hacerte más joven. Entonces te retiras una semana y regresas 10 años menos. ¿Qué te parece? ¿No? Yo creo que me voy a tener que retirar ahí unos 2 meses. Pues yo para prevenir, muy halagador decir que no me hace falta, pero para prevenir, querido socio, voy a tener que estrenar. Ya me urge que terminemos este proyecto para ir ahí a rejuvenecer. Y si me veo de 30, pues verme de 20 y ustedes que se vean de 25, queridos socios. Pero bueno, es un tema, fíjense nada más el impacto que está teniendo este turismo que viene a ser wellness, que viene a buscar bienestar, no solamente a comer lo delicioso que hay en Mérida, a disfrutar de la hospitalidad mexicana, sino que viene pues precisamente a hacer uso de estas instalaciones que tendrán pues todos estos argumentos, ¿no? Entonces es un proyecto único, es el primer proyecto que hacemos de este tipo. Como siempre, pues hoy las experiencias es lo que marca el diferenciador, y este edificio pues tendrá esta diferencia en la que pues no solamente vas a poder pernoctar, que por supuesto que habrá chef, que por supuesto que habrá restaurante, pero pues estará también ahí el nutricionista o el nutriólogo y las cámaras hiperbáricas y pues este spa multisensorial, por llamarlo de algún modo, que a lo mejor no es correcto, pero al final pues el objetivo es ese, ¿no? Y bueno, pues yo estoy seguro que se está terminando muy rápido porque ya fue el lanzamiento para Friends and Family, tuvo una absorción tremenda, así es de que pues hay que hacer la cita en viverrent.com ahora mismo. Y bueno, pues regresando a este tema, queridos socios, de los rascacielos, pues también hay algunos rascacielos polémicos, ¿no? Yo creo que, no hemos llegado a construir un edificio tan alto, pero justo, por ejemplo, en Monterrey se está construyendo el rascacielos más alto de México y de Latinoamérica. En México City tenemos edificios de 70 pisos, ahí está, pues bueno, obviamente además de Torre Reforma, que andan rascando los 60 y tal, con gatos hidráulicos por el tema sísmico, pero bueno, pues creo que, Torre Reforma, además Torre de Guan, Chapultepec 1, la Torre Mayor, la Torre BBVA, en todas, por cierto, he tenido oportunidad de estar en los pisos más altos y es impresionante. No he tenido oportunidad de estar en un sismo en ellas, pero debe ser también impresionante. Pues creo que
ahí está la solución para las ciudades, porque ya sea hacia arriba o sea hacia abajo, pues al final hay que aprovechar la infraestructura que ya existe y además la gente hoy es donde quiere vivir donde sucede la vida, en estos edificios en los que se llega caminando en 15 minutos. Fíjate, ya está reduciendo, siempre hemos hablado aquí de los edificios de 15 minutos, pues ahora se está hablando de los edificios de 5 minutos, de los usos mixtos, donde en un mismo lugar estos minicentros o subcentros urbanos en los que justo puedes, pues en tu mismo edificio ir a trabajar, pero también ir a tu departamento, pero también ir al centro comercial, sin salir de estos subcentros urbanos. Ese es el futuro de los bienes raíces, para allá vamos, y creo que pues sería interesante ver un híbrido, ¿no? Entre el rascacielos y el rascacielos. O sea, imagínate 10 pisos para abajo y 10 para arriba, pero aunque te digo, yo ya he visto estacionamientos subterráneos de 10 pisos, y es que bueno, pues al final los estacionamientos subterráneos, pues sí, claro que necesitan muros de contención y claro que necesitan extractores y demás, pero yo creo que construir departamentos o una ciudad como tal, un uso mixto como tal hacia abajo, debe tener muchos retos, ¿no? Ahora con la pandemia, por ejemplo, para vivienda, pues los expertos hablaban de iluminación y hoy todos hacemos y buscamos hacer departamentos o unidades de vivienda con muy buena iluminación. Y aquí y ahí abajo, pues seguramente sería iluminación artificial, ¿no? Yo creo que serían pues pantallas simulando, como lo hemos visto en los supersónicos o en las películas, socios, pantallas simulando montes, simulando, eh, pues no sé, nieve o la puesta de sol, ¿no? Pues justo eso me preguntaba, socios, les cuento que hace una semana estuve en el Sky Costanera. Presumen el edificio más alto de toda América Latina, solo superado por una torre en Monterrey, pero son más altos que todos los de Ciudad de México. Que es un subcentro urbano, socio, y no te temblaron los piecitos cuando estabas en el último, en el No, no, mirador. no, o sea, A mí sí. subes a ver una espectacular vista En de Santiago, ¿verdad? Santiago, en Sí. Chile, claro, y ahora me pregunto en este rascacielos, pues, ¿cuál es la vista a la que bajarías, no? A menos de que sea suficientemente profundo y puedas ver algún Las resplandor capas de la tierra, a lo mejor un vidrio del ahí con las magma, capas. ¿no? Del Eso. magma, del centro de la Tierra. Por eso le llaman rascainfiernos algunos ya. Yo creo que prefiero irme con estas este muro de varios kilómetros que están haciendo en Arabia Saudita, ¿no, no, Luis? Esta ciudad horizontal. Lineal, Un sí, mucho fracaso, más está siendo un lineal. fracaso, ¿eh? ¿Perdón? Que está siendo un fracaso. Luego otro día Ah, buscamos evidencia, pero no está prosperando. ya, bueno, pues es que esas son obras que se le ocurren Pero a algún loco que quiere destacar, pero que son a algunos inviables. socios de Viverrent, pero No, 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 no. no, porque Esos son no, no, políticos. no. Son como. Ahí sí no. Una cosa es ser creativo y otra cosa es ser necio solo con el gusto de hacer algo. y con el dinero, porque los árabes tienen dinero. Claro, claro. No, 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 no. Nosotros siempre estamos tratando de eficientizar en tiempo, en costos, en confort, en diseño. No, 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 no me compares. No creo que en Viverrenta Sí, hagamos no coincido. No. rascacielos, a menos de que algo cambie en este mundo, o que en Marte así nos toque por otras condiciones, porque eso sí, yo con Elon sí me voy a colonizar Marte, eso sí estoy seguro. Oye, Eduardo, volviendo a la Tierra y a los rascacielos, la semana pasada, Houston, we have a problem. la semana pasada estábamos tú y yo en un edificio de oficinas en Guadalajara. No, digo, no tan rascacielos, a lo mejor tenía 10 o 15 niveles, pero recorrimos una planta completa de oficinas, las vistas eran espectaculares. Pero yo te decía, fíjate, el núcleo de elevadores tenía 2 elevadores, las escaleras de emergencia, los baños, todo ese núcleo se repite en cada planta. Se comía, no sé, hacía ojo, yo creo que un 30% de la superficie de la planta. Entonces, a lo que voy con esto es que a veces nos empeñamos en hacer torres, pero hay un tamaño mínimo de las escaleras, de los elevadores. Da igual lo alto y lo ancho que sea la torre. Como mínimo, tienes que tener esos metros cuadrados del núcleo de servicios. Sí, entre más Entonces, pisos más, ¿no? Porque, por ejemplo, hay también. torres que yo he subido, el propio Costanera tiene diferentes niveles, pero lo mismo en Nueva York, lo mismo en los edificios más altos del mundo, como el Burj Khalifa o el de Shanghái, tienen
si depende a qué piso vas. Bueno, en México, en el World Trade Center, depende a qué piso vas. Vas del piso 1 al 20, pues tienes estos 8 elevadores. Del 20 al 40, estos otros 8. Entonces, pues, ¿dónde están las áreas vivibles o rentables, no? Si todo es Claro, está calculado por el flujo de personas. Pero sí, a lo que voy es que donde estaba esta torre de oficinas, es una zona de oficinas, hay otra torre igual al lado, otra torre igual. Cada una, yo estaba pensando, cada una tiene, vamos a decir que son 100 metros cuadrados del núcleo en planta, de ese núcleo de servicios. ¿Por qué cada una tiene que tener ese núcleo y no se unen los predios y hacen una torre más grande con el mismo núcleo? O sea, a lo que voy con este punto es un poco como empezaba yo con el tema del tamaño de los predios. Muchas veces se hacen torres con mucha altura porque el terreno es pequeño y si no, no salen los números. Pero también es un desperdicio tanto de este núcleo de servicios, este tronco común, como de estructura, ¿no? Tienes que hacer mucha estructura para pocas ramas, digamos, en la analogía de los árboles. Cuando realmente podrías tener una torre que fuera el núcleo y el resto del espacio fueran las plantas, ¿no? Entonces, seguramente haya por ahí algún tipo de proporción de ratio, ¿no? Entre el tamaño de la planta y la proporción del núcleo, pero a veces totalmente desproporcionado, porque pues, nos empeñamos en construir en el predio que ya tenemos, cuando de nuevo las autoridades deberían estar facilitando que se fusionen predios, ¿no? Para que se puedan hacer proyectos más viables. Bueno, pues interesante porque ahora que estoy analizando, digo de memoria, a lo mejor es mala la memoria, pero sí podría decir que hay edificios que tienen hasta el 50% de espacio, los más altos, el propio, digo, el Burj Khalifa, por ejemplo, va de más ancho a más, la mayoría van así, ¿no? La propia latinoamericana va de más ancho abajo y se va pues adelgazando hacia arriba, por decirlo así arquitectónicamente, pero aún así el tamaño de los elevadores es demasiado, ¿no? Yo creo que pues yo entendería que esa es una de las razones por las cuales abajo es más grande y luego se va haciendo chica hacia arriba. Sí, es también por la estructura, que abajo pues las columnas, los cimientos, todo tiene que ser más ancho para soportar todo el peso de arriba. Sí, pero si fuera todo elevadores sería 50%, ¿no? Sí, o sea... no lo sé, yo difiero, sí, supongo que tiene que ver con la altura, pero en construcciones chicas, poner un elevador en lugar de escalera, por ejemplo, si se pudiera, te ahorra mucho espacio, ¿no? Hablo de un elevador pequeño, doméstico, porque es un cubo que sube y no, o sea, pienso para estas pequeñas casas de co-living que tienen 3, 4 pisos, un elevador ahorra mucho espacio, pero bueno. Pero la escalera de todos modos es reglamentaria, ¿no? Claro, sí, es por el tema de reglamento. Sí, pero la escalera, puedes poner una escalera de emergencia por fuera. Oye, a partir de cierta hora, a partir de las 12 de la noche, el elevador se convierte en una unidad más. Y duerme otra persona. Es correcto. Bueno, Pablo Mateos lo haría, sin duda, una unidad más, no molestar después de las 12 y esa la rentarías a menor precio, ¿no, socio? ¿O sería más cara por ser la novedad? O llegas directo al piso, ya no necesitas escalera ni elevador. Y así aprovechamos el 100%. Y además le da un factor diferenciador a los edificios, ¿no? Que tengan su propio elevador, que lleguen a la sala. Es algo pues de lujo que solo vemos en edificios de lujo. Pero bueno, ya hay que hacerlo en alguno de nuestros próximos edificios socios. Estamos llegando al final de este episodio. Si está usted en el podcast, bueno, pues déjenos un comentario, por favor. Si está en la radio, recuerde que puede escucharnos en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en YouTube, en todos lados nos encuentra como Vive Rent. Y bueno, si está en el podcast, recuerde que el programa cumple 5 años al aire a través de la frecuencia del Heraldo Radio, más de 30 estaciones por FM en más de 30 ciudades en todo México y Estados Unidos, desde Chicago hasta pues Monterrey, Ciudad de México, en fin, Houston, Texas. Y pues además de en las redes sociales nos puede encontrar como Vive Rent, pero también nos puede escribir directo. ¿Cómo los encontramos, queridos socios? A mí como Pablo, maestro de las rentas en todas las redes. Y como Eduardo Vive Rent en cualquiera de las redes. Pues ahí nos puede escribir directo, con gusto contestamos. Igualmente a su servidor me encuentra en todas las redes sociales, en YouTube también como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, y el programa y la empresa, por supuesto, Vive Rent y viverent.com. Haga la cita porque viene el lanzamiento para abril, como ya se lo comentamos, y hay solamente 20 tickets con rentabilidades del 12-13%. ¿Cómo lograrlo? Bueno, haga la cita y le explicamos, porque no nada más es rentabilidad, es plusvalía, lo cual llega a un 29% anual. Se puede, bueno, descúbralo en la cita, www.viverent.com.
viverrent.com. Gracias, Pablo Mateos. Gracias, Eduardo Aguilera. Yo soy Luis Ramírez. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana.